La libertad financiera no se consigue de la noche a la mañana y algo de lo que vamos a platicar muy profundamente y sobre todo de una forma muy sencilla es cómo lograrla y cómo a partir de cero. Porque precisamente mucha gente es lo que se pregunta, ¿dónde invertir y cómo hacerle si no tengo ni un clavo y cómo empezar desde cero? Y es precisamente de lo que se trata cuando hablamos de libertad financiera a través del mecanismo EMA que fue diseñado por nosotros. EMA, como el acrónimo de Efficient Money Management and Administration, parte de la base principalmente de que nadie nos enseñó a manejar dinero en cualquier carrera, inclusive financiera o administrativa. Nadie nos ha enseñado a manejar dinero y EMA es un mecanismo que te va a enseñar y te va a ayudar precisamente a lograr esta libertad financiera tan anhelada con el tiempo, utilizando obviamente mecanismos a tu favor como el interés compuesto, como las estrategias de largo plazo, como mecanismos modernos que existen en países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, en donde nos llevan una ventaja brutal en términos de educación financiera. Y todo parte principalmente de tus hábitos financieros, de tus hábitos que vas desarrollando con el tiempo y que aprendiste precisamente por cómo te educaron, por cómo estuviste, al menos presencialmente, en el tema del manejo de dinero desde tus papás, tus hermanos, tus tíos, si tuviste un tío tacaño, por ejemplo, si tuviste un papá muy suelto y tu relación con el dinero precisamente para poder lograr esto. Ahora, la libertad financiera se consigue primero a través de una etapa. La primera etapa es en donde tú acumulas dinero, es decir, ahorras y guardas, como cuando tienes ese cochinito y en ese cochinito estás depositando constantemente dinero. Pero a ese cochinito obviamente la idea es darle de comer para que engorde, no solamente por el dinero que tú le estás poniendo, sino por el aprovechamiento del dinero que ya le pusiste, es decir, el interés compuesto. La acumulación y ahora el crecimiento, hacerle una estrategia de crecimiento en donde el dinero crezca también por su propio peso. Es el interés sobre el interés del interés más el interés del interés y así sucesivamente hasta que se haga una bola de nieve gigantesca de la cual ahora sí podamos vivir cuando venga la segunda etapa, que es la de administración y preservación de nuestro patrimonio. Entonces, etapa 1, acumulación y crecimiento. Etapa 2, administración y preservación. En la fórmula del interés compuesto existen tres variables que son súper importantes, ¿no? Una es la tasa de interés, la otra es el tiempo y la otra es la consistencia, es decir, tus aportaciones constantes de largo plazo. Normalmente la fórmula de interés compuesto habla de una sola aportación y te la calcula de aquí a 20 años, por ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es una serie de aportaciones sistemáticas que inclusive podemos inflacionar año con año pensando en mantener el poder adquisitivo de la cantidad que estás ahorrando. No te quiero embolar en este sentido, de lo que se trata es que conforme vayas creciendo patrimonialmente hablando y en cuanto a tus ingresos, también vayas creciendo esa aportación, cuando menos por inflación. El tiempo es el factor, creo que es más importante que cualquier otra cosa y te lo voy a mostrar ahorita con números rapidísimo de qué es lo que hubieras logrado si tú ahorraras, por ejemplo, 2,000 pesos mensuales con un efecto inflacionario del 4.5% anual, que es el promedio de los últimos 20 años, el 4.5, y calculándolo a una tasa del 12%. Ya sé que es una tasa alta, pero cuando tú lo comparas contra el histórico de lo que ha dado, por ejemplo, el índice bursátil Standard & Poor's de los últimos 23 años, a pesar de haber pasado de 3 o 4 crisis importantes, pues la realidad es que ese índice ha dado el 16% anual. Entonces, calculando al 12, nos podemos ir relativamente conservadores contra lo que se pudiera lograr. Por supuesto, hay una frase en finanzas que dice que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sin embargo, pues tenemos que tener una base de planeación. Si tú empiezas a ahorrar, por ejemplo, a los 25 años, 2,000 pesos mensuales con ese incremento inflacionario, pues a los 65 vas a haber juntado más de 30 millones de pesos. Sin embargo, si te tardas 10 años más y empiezas, por ejemplo, a los 35, vas a haber juntado 9,5 millones de pesos. Hay una diferencia muy grande. De 35 millones a 9 millones hay una diferencia brutal. Ahora, que si te esperas y entonces lo haces a los 45, al año 20 vas a haber juntado 2,600,000 pesos. Por eso es tan importante que empieces lo antes posible, por dos razones. Una, el tiempo en el interés compuesto es extremadamente importante. Dos, para que vayas creando el hábito financiero sano de administrar bien tu dinero. No es una cuestión de cuánto ahorrar nada más, sino de cómo gastar.
Todos esos hábitos de consumo que tienes que empezar a llevar a cabo son los que te van a ayudar a tener una administración eficiente de dinero en el tiempo, porque nos podemos hacer gastones de la manera más sencilla. Entonces, volvemos al principio. Etapa número 1, acumulación y crecimiento. Etapa número 2, administración y preservación. Ahora sí, ya juntaste 30 millones de pesos. Vamos a crear una estrategia de retiros ordenados. Esa estrategia de retiros ordenados se llama autopensión. La autopensión es un mecanismo que nosotros creamos y que incluso tenemos registrado porque es una ecuación matemática que nos ayuda a determinar cuánto puedo retirar de tal edad a X tasa de interés que tendríamos que calcular en su momento para poder vivir entonces de no nada más los intereses de tu dinero que acumulaste durante tanto tiempo, sino de los intereses más un poco del capital. Claro que si tú lo que quieres es mantener el capital para poder pasarlo a la siguiente generación, a tus hijos, que ya lo decidirás en su momento, pues entonces sí tendríamos que hacer una estrategia que sea solamente de intereses. Pero en este caso, y como dijo el premio Nobel de Economía, Franco Modigliani, dijo, la herencia es un error de cálculo. Entonces, de lo que se trata es que acumules y crezcas una cantidad de dinero para que cuando tengas esa cantidad de dinero la puedas administrar en favor tuyo. Ya tenemos el cómo. Cómo es el mecanismo que ya les expliqué, que bautizamos como EMA. El tema principal y que todo el mundo me pregunta es ¿dónde invertir? Bien, nosotros utilizamos estrategias que ya están probadas y que históricamente han generado excelentes rendimientos. Y este es el fondo que replica el comportamiento del índice bursátil Standard & Poor's, que es donde cotizan las 500 empresas más importantes en el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y donde se concentran más del 60% de las finanzas del mundo. Ahora, Standard & Poor's, por supuesto que es un mecanismo moderno y eficiente, pero lo que tenemos que tener muy claro y que no nos puede asustar es el hecho de que el crecimiento en un mecanismo de este tipo no es lineal. Hay mucha gente que dice, no, mejor mételo a CETES. Es una tontería meterlo a CETES porque aunque ahorita está generando una buena rentabilidad, para estrategias de corto plazo sí funciona bien, sin embargo para estrategias de largo plazo no, porque los CETES han dado un promedio del 6% anual en los últimos 20 años, cuando pudiste haber obtenido un rendimiento de hasta el 16% anual. Esos 10 puntos porcentuales son una diferencia brutal. Ahora, ¿cuánto ahorrar? Ya tenemos el cómo, ya tenemos dónde hacerlo, ahora es cuánto se recomienda ahorrar para invertir en este tipo de mecanismos. Primero que nada, si tú tienes menos de 30 años, puedes hacerlo con el 10% de tu ingreso. Ahorra el 10% de tu ingreso para invertir a largo plazo y el otro 90% reviéntatelo, haz con él lo que tú quieras. Ahora, si ya estás después de los 30, 35 por ahí, te recomiendo que le subas al 15%. Si ya andas en los 40, súbele al 20%. Sí, ya sé, seguramente me vas a decir, pues es que no está tan fácil porque tengo muchos gastos. Ahí es en donde está la parte importante, desarrollar hábitos financieros sanos desde joven, porque luego por eso empezamos a vivir una vida que nos aprieta mucho y que nos esclaviza mucho al dinero, porque vivimos con el 100% de nuestros ingresos, cuando lo ideal es que nuestros gastos de vida no excedan de más del 70% de nuestros ingresos. Ideal 50%, pero máximo el 70%, de tal manera que puedas vivir una vida relajada. De lo contrario, vas a vivir atado al dinero. Si ya llegaste a los 45, 50 años, sí le tienes que meter un acelerador, le tienes que meter punch, y la única forma de recuperar el tiempo perdido que no utilizaste para hacer tu estrategia de interés compuesto es metiéndole más lana. Tienes que meterle mínimo el 30% de tus ingresos. Ahora, hacer este tipo de inversiones es muy aburrido. Desde ahorita te lo anticipo. Hay mucha gente que luego pierde la motivación y va en el segundo, tercer año o cuarto año y es cuando ya se andan olvidando de lo que los motivó a empezar a hacer esto y se quieren salir. ¿Por qué es muy aburrido? Porque de lo único que tú te tienes que preocupar es de estar teniendo el dinero suficiente en tu cuenta bancaria para que se domicilie y se pase a tu cuenta de inversión mensualmente. Tú nada más te tienes que
que preocupar por eso. No te tienes que preocupar por cuál acción subió, cuál bajó, cuál compró el fondo, cuál vendió, etcétera, etcétera. No te tienes que preocupar por eso. Tú nada más te preocupas por meter la lana. Ahora hay un ejemplo buenísimo que te dice cómo funciona el interés compuesto y por qué debes de tener tanta paciencia. Por ahí seguramente ya lo has visto, en donde te dicen, ¿qué prefieres? ¿1 millón ahorita o 1 centavo duplicado durante 30 días? La mayoría de la gente que no sabe del concepto del interés compuesto prefiere el millón de pesos ahorita, porque no se hace a la idea de que el centavo duplicado durante 30 días sea más que 1 millón. Pero si haces el número y agarras tu calculadora y le pones 0.01 y le multiplicas por 2 30 veces, te vas a dar cuenta que al día 30 vas a tener 10.737.000 pesos, que comparado contra el millón que hubieras recibido en el primer día, pues es mucho más, simplemente son 10 veces. Ahora, ¿dónde está la clave? Si te esperas, por ejemplo, al día 28, vas a tener 670.000 pesos. Y entonces en el día 28 vas a decir, chin, hubiera agarrado el millón de pesos. No se diga en el día 20, vas a tener 10.000 pesos. Entonces, con mayor razón, en el día 20 vas a decir, en la madre, debía haber agarrado el millón de pesos. Pero realmente, si tú te esperas a que el interés compuesto haga su trabajo fuerte, en el tiempo, para el día 28 ya traes 1.342.000 pesos, en el 29 5.300.000 y en el 30 ya traes 10.700.000. Ahí es en donde está la clave, en tener esa paciencia. Por eso te digo, la mejor estrategia de plan de ahorro de largo plazo como para tu retiro es un mecanismo de este tipo. Hay mucha gente que luego prefiere los planes de retiro a través de seguros de vida. No son malos, pero tenemos que ser muy claros en que el objetivo del seguro de vida persigue otra cosa totalmente diferente. Y les voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Si tú hubieras hecho una inversión de 10,000 pesos mensuales con incrementos inflacionarios del 4.5%, habiendo empezado en enero del 2001 y terminado 20 años después, un plan tradicional de seguro de ahorro, no digo seguro de vida, después hablaremos de la diferencia entre seguros de ahorro y seguros de vida. Un seguro de ahorro te hubiera dado 7 millones de pesos más o menos, 7.741.000 pesos. Este mecanismo te hubiera llevado a tener 16 millones de pesos, o sea, el doble. Creo que vale la pena arriesgarle un poquito sin tener miedo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que nos enseñaron de chavos, nuestros papás que vivieron épocas diferentes en términos financieros y que nos dijeron, deber dinero es malo, cosa que no es cierto. La mayoría, todas las empresas tienen pasivos, todas. Si ustedes revisan un balance general, todas tienen activos, tienen pasivos y obviamente capital. Todas tienen pasivos. Debiendo dinero se hace mucho dinero. Obviamente hay que saber deber dinero. No deber dinero para consumo en tarjetas de crédito. ¿Okay? Hay deudas buenas y hay deudas malas que serán tema de otro episodio. Deber dinero no es malo. Rentar tu casa no es malo tampoco. Simplemente hay que saber y entender que rentar contra comprar tiene sus propios beneficios. Porque a nosotros nos dijeron que debíamos de tener casa lo antes posible. Y eso pues no necesariamente es cierto. Y la otra, invertir en bolsa es peligrosísimo. Claro, es peligroso si no lo sabes hacer, si no lo haces a largo plazo y si lo que quieres es vender y comprar constantemente acciones. Eso es donde está lo peligroso. Te tienes que hacer a la idea que tarde que temprano esto lo vas a tener que hacer, porque no vas a depender ni de tus hijos ni del gobierno. Es hora de que nosotros tomemos en nuestras propias manos nuestro futuro financiero. Y lo tienes que hacer a través de un mecanismo eficiente en donde el dinero trabaje hasta cuando estás dormido. Hay que pensar a largo plazo, a través de una cuenta de interés compuesto, hacerlo a través de fondos de inversión modernos, eficientes. Bueno, modernos para nosotros acá en nuestro país, porque esto tiene haciéndose muchos años ya en Estados Unidos. Automatizado, es decir, que le cobren a tu cuenta de flujo o tu cuenta de banco automáticamente para que se mande a tu cuenta de inversión, que el dinero trabaje cuando estás dormido. ¿Qué significa esto? Pues hay empresas que trabajan 24/7, esas empresas se están revaluando constantemente, por eso tu dinero trabaja hasta cuando tú mismo estás durmiendo. Que lo hagas a través de un coach experimentado. No todos los asesores financieros que hay en el mercado tienen la experiencia suficiente como para manejar este tipo de conceptos. Hoy por hoy creo que hay exceso de asesores financieros, que dicen ser asesores financieros, vendiendo productos que solamente obtienen a través de picarle una maquinita y decirte cuánto vas a tener por saber qué edad tienes y hasta cuánto quieres ahorrar.
No digo que sean malos ese tipo de mecanismos, simple y sencillamente hay mecanismos mucho más eficientes. Y finalmente, utilizar el mecanismo de la autopensión. La autopensión es la que te va a ayudar a administrar ese dinero de forma ordenada. Así como hiciste una etapa, digamos, desde los 30 hasta los 65 años de aportaciones ordenadas y constantes, ahora a través de la autopensión vas a hacer una etapa pero de retiros ordenados y constantes, también cuidando el valor de tu dinero porque deben tener crecimiento inflacionario. Desarrollemos esa cultura financiera con hábitos financieros sanos, tanto de consumo como de ahorro, pero no nada más de ahorro, sino de inversión también. Pensar a largo plazo y no querer todo de forma inmediata. Mi nombre es Carlos Cárdenas, potencializa tu dinero.